El graficar ecuaciones de dos incógnitas nos habla acerca de realizar una relación entre una ecuación que contiene dos incógnitas, una variable dependiente y una independiente, en este caso x como nuestra variable independiente y y como nuestra variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que x está en función, que y está en función de x, es decir, que depende del valor que tenga x, que son valores arbitrarios, es decir, que nosotros elegimos, y tendrá un valor según la ecuación planteada. En este caso, nos dice que nuestros valores arbitrarios serán de menos 3 a 3 según el intervalo, y nuestra ecuación será 4 menos 2y igual a 2x. Para comenzar, podemos realizar un despeje para dejar sola a nuestra variable y, que es la variable dependiente de x. Es decir, queremos buscar su valor cuando x vale determinado número. Entonces, para comenzar, tenemos que dejar sola a la y. Teníamos un 4 que nos estorba. Vamos a pasarlo del otro lado del igual con su operación contraria. En este caso era una suma, pasa del otro lado en forma de resta. Y después nos hace falta quitar este menos 2 y pasarlo del otro lado. Este multiplica y, por lo tanto, su operación contraria será una división y pasa con su mismo signo. Y aquí lo tenemos. Nuestro primer despeje es y igual a 5x menos 4 sobre menos 2. A continuación, el siguiente paso será sustituir esos valores que ya habíamos determinado, es decir, los valores de menos 3 a 3, en nuestra ecuación. Y esto nos dará el valor que tiene y cuando x vale tanto. Por ejemplo, si sustituimos el valor de menos 3, que es el primer valor que menciona el intervalo, en nuestra ecuación y igual a 5x menos 4, tenemos y igual a 5 por menos 3 menos 4 entre menos 2. Y debemos realizar las operaciones que nos indican, ¿no? Tenemos 5 por menos 3, nos da menos 15, y se le resta menos 4 y se divide entre menos 2. Menos 15 y menos 4 nos da menos 19 y se divide entre menos 2. Ahora, por signos, negativo entre negativo nos da positivo, y 19 entre 2 son 9.5. Ahora, en nuestra tabla, que esta nos servirá para indicar las coordenadas donde vamos a graficar nuestra ecuación, justo al lado del valor de x, donde x vale menos 3, que fue donde sustituimos, colocaremos el valor que se obtuvo en y, sustituyendo ese valor en nuestra ecuación. Y aquí podemos ver esta relación, ¿no? Esta dependencia de que, dependiendo del valor que tenga x, y tendrá un valor determinado. Así, de este modo, vamos a repetirlo con los demás valores que ya fueron planteados. Una vez los sustituidos los valores en la ecuación, nos quedaban menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Vamos a realizar las mismas operaciones que realizamos ahorita según el número que haya sido sustituido en nuestra ecuación, y obtendremos los resultados de nuestra tabla, la que nos servirá para tener nuestra gráfica. Entonces obtuvimos estos valores que podemos ver aquí. Y este paquete de números son las coordenadas que utilizaremos para graficar. Es decir, x y y serán o representarán un punto en nuestro plano cartesiano para realizar esta gráfica, como lo podemos ver justo a continuación. Podemos ubicar el punto menos 3,9.5, nos vemos 3 unidades en el eje de las x hacia el negativo y 9.5 unidades hacia nuestro eje y en positivo, es decir, aquí está el punto menos 3,9.5. Y seguiremos realizando el procedimiento.
tenemos menos 2 en el eje de X y 7 en Y. Menos 2 en el eje de X y 7 en Y. Tenemos el siguiente punto. Menos 1,4.5. Aquí está. Tenemos 0 en el eje de X y 2 en el eje de Y. 0 en el eje de X y 2 en el eje de Y. Continuamos. 1 en el eje de X, esta vez positivo. Y menos 0.5 en el eje de Y hacia el negativo. Ahora en el eje de X, 2, 1, 2. Y menos 3 en el eje de Y, 1, 2, 3. Aquí está el siguiente punto. Ahora, por último, tenemos el 3. En el eje de Y, 3 positivo, 1, 2, 3. Y en el eje de Y, hacia el negativo, tenemos menos 5.5. 1, 2, 3, 4, 5 y un cachito. Y de esta manera, al unir los puntos, notaremos que obtenemos una recta. Y sabemos que esto es correcto debido a que nuestra ecuación es una ecuación lineal. Es decir, su gráfica será de esta forma. De este modo concluimos el primer ejercicio. Ahora, a continuación, en el segundo ejercicio nos plantea un intervalo distinto, esta vez de menos 2 a 2. Es decir, que los valores de X irán de menos 2 a 2 y nuestra ecuación es menos 4 menos 3Y igual a 4X. Primero iniciaremos con el despeje como lo hicimos al principio. Y pasaremos este menos 4 al otro lado del igual. Entonces tenemos menos 3y igual a 4x. Y este estaba restando, pasará del otro lado sumando. Ahora, el único número que nos falta para dejar a la y sola es el menos 3, que pasará del otro lado con su operación contraria. En este caso multiplica y, por lo tanto pasará como una división. Entonces tenemos que y es igual a 4x más 4 sobre menos 3. Y así usaremos esta ecuación ahora en la que vamos a sustituir los valores de menos 2 a 2 donde está x para obtener los valores de la tabla. Para el primero será de este modo. Y es igual a 4 por menos 2 más 4 sobre menos 3. Y procederemos a realizar las operaciones para obtener el resultado de y cuando x vale menos 2. Okay, una vez realizada la sustitución del primer valor menos 2 en esta ecuación, realizamos las operaciones que fueron 4 por menos 2 nos dio menos 8 y le sumamos 4. Y esto se dividía entre menos 3. Ahora menos 8 más 4 son menos 4 entre menos 3. Negativo entre negativo nos da positivo y 4 entre 3 son 1.33. El cual será el número que coloquemos en nuestra tablita. Cuando x vale menos 2, y vale 1.33. Y una vez sustituidos todos los valores y realizados todas las operaciones, obtenemos esta tablita, la cual usaremos para graficar nuestra ecuación. Y lo veremos justo a continuación. Aquí está. Y vamos a ubicar los puntos. Cuando x vale menos 2, y vale 1.33 en el eje de x en el menos 2, 1, 2, y en y 1.33, 1 y un cachito. Aquí está nuestro primer punto. Luego tenemos menos 1,0, menos 1 en x y 0 en y. Aquí está el siguiente punto. El tercero será 0, menos 1.33, 0 en x, 1 y un cachito. Aquí está en el eje de y negativo, ¿no? El siguiente punto. Ahora 1 en x y menos 2.66. 1, 2
y un cachito, aquí tenemos el siguiente punto. Y para finalizar tenemos el 2, 1, 2 en X y menos 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Y esta será la gráfica que obtenemos al unir esos puntos. Con el tercer ejercicio podemos notar nuevamente que el intervalo será de menos 3 a 3, es decir, son los valores que daremos arbitrariamente a X en nuestra tabla. Y nuestra ecuación será 4x más 1 menos 3 igual a 5. Lo primero que vamos a hacer, ya sabemos, es realizar el despeje de y. Tenemos entonces que 4x pasará del otro lado. Está sumando, será una resta. Entonces sería más 1 menos 3y igual a 5x menos 4x. Ahora nos estorba este más 1. Pasa del otro lado restando, está sumando. Menos 3y es igual a 5x menos 4x más menos 1, perdón. Y finalmente este menos 3 que está multiplicando a y, entonces pasaría dividiendo. Menos 3y es igual, y es igual a 5x menos 4x menos 1 entre menos 3. Y realizamos las operaciones. Y es igual a 5x menos 4x, sería x menos 1 entre menos 3. Y esta será nuestra ecuación en la que vamos a sustituir los valores de x de la tabla para hallar los valores de y. Entonces lo haríamos con el primer número, que es menos 3. Tenemos entonces que x vale menos 3, entonces menos 3 menos 1 entre menos 3. Entonces menos 3 menos 1 nos da menos 4 entre menos 3. Negativo entre negativo nos da positivo. Y 4 entre 3 nos da 1.33 periódico, ¿no? Y este será el valor que colocaremos en nuestra tablita. Es decir, cuando x vale menos 3, y vale 1.33. De este modo realizaremos lo mismo con los demás valores. Es decir, y es igual a menos 2 menos 1 sobre menos 3. Y así consecutivamente hasta obtener todos los valores que hay en la tabla. Estos los usaremos como puntos para ubicar en nuestra gráfica y realizar la gráfica de esta ecuación. Entonces vamos a ubicar los puntos en la tabla. Tenemos primero menos 3,1.33. Entonces vamos al menos 3 en el eje de x, 1 en el eje de y y un cachito. Nuestro primer punto está aquí. Tenemos menos 2 en el eje de x y 1 en el eje de y. Menos 2 en x, 1 en y. Luego menos 1 en x y 0.66 en y. Menos 1 en x y poquito arriba de la mitad, ¿no? Tenemos 0 en x y 0.33 en y, es decir, por aquí. Tenemos cuando x vale 1, y vale 0. Ahora, cuando x vale 2, es decir aquí, y vale menos 0.33, ligeramente abajo. Cuando x vale 3, y vale 0.66. Y si se dan cuenta, obtenemos una gráfica que es otra vez una lineal, debido a que nuestra ecuación es una ecuación lineal y obtenemos esta recta. Al ubicar los puntos y unirlos en este plano cartesiano. Último ejercicio, el ejercicio número 4, realizaremos nuevamente un intervalo de menos 2 a 2 en los valores de x. Y nuestra ecuación será menos x más 1 menos 2y igual a 3x, ¿no? Entonces vamos a despejar y para obtener su ecuación despejada. Entonces, primero esta x pasa sumando del otro lado, su operación contraria está restando. Y tenemos
1 menos 2y igual a 3x más x. Ahora quitamos el más 1. Hacia el otro lado está sumando, pasa restando. Entonces tenemos menos 2y es igual a 3x más 4x. Digo, más 1x son 4x. Y menos 1. Ahora nos falta este menos 2 que pasará del otro lado en forma de división, que es su operación contraria. Entonces tenemos que y es igual a 4x menos 1 sobre menos 2. Y ahora vamos a sustituir los valores de x en donde está x en nuestra ecuación. Entonces nuestra ecuación será y es igual a 4 por menos 2 menos 1 entre menos 2. Y esa será la primera parte de nuestra tablita. Tenemos que y es igual a 4 por menos 2 son menos 8 menos 1 entre menos 2. Y es igual a menos 1 menos 8 son menos 9 entre menos 2. Y es igual a 4.5. Quiere decir que cuando x vale menos 2, y valdrá 4.5. Y aquí podemos observar la tabla que obtenemos al sustituir cada valor en nuestra ecuación. ¿Ok? Cuando x vale menos 1, y vale 2.5. Cuando x vale 0, y vale 0.5. Cuando x vale 1, y vale menos 1.5. Y cuando x vale 2, y vale menos 3.5. Y estos valores los obtenemos sustituyendo la x, el valor de x, en la ecuación. Ahora vamos a graficar estos puntos. Tenemos menos 2 y 4.5, ¿no? ¿Ok? En el eje de las x, menos 2 y 4.5 positivo. 1, 2, 3, 4 y un cachito. A este primer punto. Tenemos menos 1 en x y 2.5 en y. Menos 1 en x y 1, 2, 2.5 en y. Ahora en x 0 y en y 0.5. Aquí está. Tenemos ahora 1 en x y menos 1.5 en y. 1 y un cachito. Y tenemos 2 en x positivo y menos 3.5 en y. 1, 2, 3 y un cachito. Y de este modo tenemos la siguiente recta. Formada por los puntos de la gráfica. En este caso podemos notar que tiene una pendiente distinta a las anteriores, pero es la gráfica que se forma a partir de los valores de y y x.